Damos inicio al curso de idioma español y vamos a darle seguimiento al contenido de unidad con el título de las homófonas con G y J. Bueno, anteriormente les decía, vimos algunas clases de homófonas y en qué sentido nosotros cometemos errores en el uso de estas consonantes. En este caso vamos a hablar de estas dos y dice las palabras homófonas. Ya vimos anteriormente qué significa, pero para tener una idea más clara, vamos a ver una vez más el significado. Recuerde que en este caso el término homófona significa que se pronuncia exactamente igual que otra, pero que se escriben de manera diferente y tienen distinto significado. Entonces, cuando empleamos el término homófono, eso es lo que estamos diciendo, que son consonantes o son palabras, mejor dicho, que van a sonar en su pronunciación, van a sonar exactamente iguales, pero al momento de su redacción es donde va a cambiar el uso de la consonante. Eh, por otro lado, significa que tienen el mismo sonido, por eso se llaman homófonas, porque tienen el mismo sonido, ¿sí? Para simplificar el término homófono y que usted me pueda entender mejor. Ahora dice, algunas palabras homófonas que se distinguen por escribirse son G o con J. Y esta sería, dice, agitó, forma del verbo agitar. En la pronunciación del sonido, si usted dice agitó y sabe que su escritura es con G, es del verbo agitar. Pero escuchemos una vez más este mismo sonido, agitó. Entonces no varió, la G y la J no variaron. Agitó con G significa agitar y con J diminutivo de ajo. Entonces, agitó, agito es prácticamente el sonido igual, solo que está variando en su significado por el uso de la J. Cogita, dice, del verbo cogitar, pensar, reflexionar, pero ese mismo sonido, cogita, diminutivo de coja. Entonces, escuchen, no varía, cojita y cojita con J suena exactamente igual, pero tiene un significado distinto. Gira. Gira significa excursión o viaje, forma del verbo girar. Pero si lo escribimos con J, escuchemos la pronunciación. Gira. Al final es la misma, solo que dice banquete o merienda campestre. Eso significa gira. Otra palabra, jirón. Jirón con G significa gallo con plumaje amarillento. Eso es jirón. Pero si yo la escribo con J, aunque suena igual, jirón significa pedazo desgarrado del vestido de tela. Otra palabra, jeta. Con G significa natural de un pueblo de la Dacia. Si la escribo con J, dice jeta, suena igual, pero significa boca saliente, hocico. Otra palabra, ingerir, con G significa introducir por la boca, eso es ingerir. La palabra escrita con J va a sonar igual, ingerir, pero significa entrometerse. Entonces, aquí vemos las homófonas con G y J, que al momento de utilizarlas, pues van a sonar igual, exactamente igual, su sonido es el mismo, solo que tendríamos nosotros que entender el contexto o en qué sentido se quiere utilizar cierta palabra para entonces saber cuál va a ser el uso correcto en cuanto a la consonante. Entonces, aquí es donde viene el término de las homófonas, que como ya vimos inicialmente, la homófona significa que se pronuncia exactamente igual, es decir, que su significado es el mismo, que su sonido, perdón, es el mismo, solo que el momento de su redacción va a variar en cuanto a la letra G y a la letra J.
Por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos. Y aquí tendríamos algunos. Vamos a ver. Vea, pues dice, podría ser, ya les mencioné varias de ellas. Podría ser jigote, escuche bien, jigote es guisado de carne picada, rehogada en manteca. La palabra solo que ahora escrita con J, jigote. Pierna de cordero guisada. Vamos a ver otra palabra. Dice, por ejemplo, bueno, yo creo que estos son los ejemplos más comunes o las palabras más comunes que se pueden emplear, pero el punto está aquí, en que usted se dé cuenta, ya vimos, por ejemplo, aquí hay otra que sería jirafa. Con G es planta cubana, pero si usted la escribe con J, jirafa, suena igual, es el animal. Otra palabra, vejete. Vejete con G es del verbo vegetar. Si la escribimos con J, suena igual, vejete, solo que significa viejo ridículo. Entonces, ahí hay algunos otros ejemplos que nosotros podemos utilizar de estas homófonas con G y con J. Y de igual manera, pues aquí nos aparecen algunos ejercicios a realizar para que usted pueda practicar el uso de estas homófonas. Recuerde que yo se lo expliqué la semana pasada en cuanto al contenido de esta unidad, pues hoy concluimos con las homófonas, estuvimos hablando de los signos de interrogación y admiración y estuvimos hablando de lo que eran los conectores en relación a las preposiciones y conjunciones y este sería el contenido de la guía número 4. Anteriormente, en relación al contenido de las guías anteriores, estuvimos hablando también de lo que eran los adverbios. Vimos cuál era la característica de los adverbios y dijimos que eran palabras que modifican al verbo. Y a un adjetivo también, y recuerde que el verbo es el que indica la acción y el adjetivo es una cualidad o característica de quien se está hablando. Ese es un adverbio. En este caso también hablamos de la concordancia, algunos ejercicios, hablamos del sujeto y el verbo. Dijimos que el sujeto es de quien se habla en la oración y el verbo es lo que se dice que hace ese sujeto, es decir, el que indica la acción. También hablamos de algunos elementos del análisis literario. En este caso serían elementos de la narrativa y aquí vimos algunos elementos que caracterizan al tipo narrativo, nada más a la narrativa. También en el contenido de unidad estuvimos hablando de lo que era la organización de la información. Y aquí hablamos del bosquejo, del cuadro sinóptico, hablamos del del mapa conceptual o mapa de conceptos y vimos 3 elementos que nos pueden servir para organizar la información que tengamos. Otro contenido de unidad fue el resumen. Recuerde que hay diferentes formas de nosotros poder comprimir la información y en este caso el resumen es obtener un estrato de ideas principales secundarias del texto o de la obra que nosotros estemos leyendo. Entonces, en este caso, el resumen es literal. El resumen es extraer las palabras puntuales del autor. Hablamos de las fichas bibliográficas y recuerde que vimos que una ficha bibliográfica obviamente se obtiene de una fuente bibliográfica, es decir, de un libro, de una revista, de un folleto. Hablamos también de las fichas de lectura, que son en relación a la organización de la información, ejercicios a realizar. Y aquí había otro grupo de homófonas, que de hecho iniciamos hablando de estas homófonas con S y Z, y vuelvo y repito, decimos homófonas porque su sonido es exactamente igual, solo que su redacción va a cambiar. Y regularmente cometemos errores con el uso de la S y la Z,
En algunos casos, pero yo creo que ahí sí ya es un caso muy extremo, que se confunde la C también, pero no entra, y realmente no entra dentro de estas homófonas, pero siempre se va a cometer esos errores. Pero es más común entre la S, la Z y la G y la J, por eso se les llama homófonas. Entonces, todo este sería el contenido de unidad. Recuerde que la próxima semana usted tendría que entregar los ejercicios de esta guía, que es todo el contenido de unidad que abarcó la guía 1, 2, 3 y 4. Estudiar por sobre todas las cosas, ¿verdad? Repasar a través de los ejercicios presentados. Así que con esto concluimos el contenido de unidad.